será el profesor Daniel Di Bartolo. Es jefe de la Agencia Territorial del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Daniel, bienvenido. Este primer aplauso que da energía para el arranque. Te invitamos a que nos acompañes, que tomes tu ubicación por allá, cerca del atril. Un honor que nos acompañes también como referente de lo educativo en lo que tiene que ver con los docentes particulares. Y vamos a convocar a Jorge Terreu, miembro de la Asociación de Recursos Humanos de Argentina, ADRA. Adelante, por favor, bienvenido. Carla Mancuso es secretaria de Género de la CGT Regional Mar del Plata Batán. Por favor, adelante, bienvenida. Te recibimos con este aplauso. Carla Mancuso en la Secretaría de Género, un tema que también pasó y pasa permanentemente por cada encuentro EINAVAL. Marta Ibáñez Airaldi, del Sindicato Argentino de Obreros Navales, con nosotros. Bienvenida a EINAVAL 2022. Y nos acompaña también en este panel que tiene mucho de cuestión gremial, mucho de relaciones laborales, pero mucho también de lo educativo. Están unidos permanentemente. Vamos a convocar al abogado Pablo Slavin, es director de la Universidad Popular de las Trabajadoras y Trabajadores de Mar del Plata y Zona Atlántica, la UPT, esta Universidad Popular de Trabajadoras y Trabajadores que tiene su base en el Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica y que articula permanentemente con diversas instituciones, como por ejemplo la Universidad Nacional de Mar del Plata. Todos presentados, quien tendrá el desafío de coordinar y moderar este panel es el profesor Daniel Di Bartolo. Daniel, adelante, buenos días. Bueno, buenos días, muchas gracias. ¿Se escucha? Sí. Buenos días, muchas gracias Pablo. Bueno, buenos días a todas, a todos. En primer lugar, un agradecimiento a los organizadores y a los sponsors de este evento, EINAVAL, en particular a la Asociación Bonaerense de la Industria Naval, en la persona de su presidenta, Sandra Chipola. Un agradecimiento por esta convocatoria para moderar el panel, que lo hacemos en reemplazo de nuestro querido amigo y compañero concejal Miguel Guglielmotti, secretario adjunto de la CGT Regional Mar del Plata. Así que bueno, nosotros entendemos que esta temática, en el contexto de los ejes que ha planteado recién el locutor Pablo Salgado, que no los voy a repetir para ahorrar tiempo, es verdaderamente significativa y constituye también, como bien se titula el evento en sí, un desafío y una oportunidad para un mundo en cambio. Así como la innovación, el desarrollo, las contribuciones tecnológicas, el perfil de la industria naval, el tema del ambiente, la flota argentina, la seguridad, el tráfico, el nodo logístico, la industria naval, constituyen así en sí mismos temas que requieren un abordaje desde los desafíos y desde las oportunidades. Es muy sabio y prudente que justamente se haya incluido en la temática este abordaje desde el punto de vista de los nuevos desafíos de las relaciones laborales, claramente en un mundo en cambio, como titula el evento en sí mismo. Así que sin más, nosotros vamos a ir presentando a los panelistas y por supuesto abiertos a que quizás en los cafés, durante el evento en sí, se puedan profundizar temáticas, ejes, cuestiones que surjan de la misma exposición de nuestros panelistas. Por cierto, un panel jerarquizado. Vamos a comenzar por Jorge Terreu, es contador público recibido de la Universidad Nacional de Mar del Plata y especialista en administración de negocios. Además se desempeña como docente universitario, consultor de empresas en el área de recursos humanos, es miembro de la comisión directiva de la Asociación de Recursos Humanos de Argentina y funder de BEST, consultora de recursos humanos. Con ustedes, Jorge Terreu. Bueno, buenos días a todos. ¿Se escucha bien ahí? Bueno, esperemos que sí. Agradecer la invitación de la Asociación Bonaerense de Industria Naval a este encuentro tan importante, tan significativo y un poco
el desafío que me toca de dar comienzo a esta tercera jornada. Espero ser lo más claro posible, tratando de sintetizar todo lo referente a los nuevos desafíos, las relaciones laborales, y en este caso estamos hablando de ADRA. Yo les quería presentar un poquito. ¿Podemos arrancar? Ok. ¿Cuál es la asociación que representamos? ADRA es la Asociación de Recursos Humanos de la Argentina, que es una organización sin fines de lucro, que tiene más de 50 años de existencia y trayectoria, integrando una red de intercambio y formación de profesionales, expertos, estudiantes avanzados y a toda aquella persona interesada en profundizar la gestión de personas en las organizaciones, ¿no? Es miembro de la Federación Interamericana de Capital Humano y de también la Asociación Mundial de Recursos Humanos. Y como ustedes pueden ver, no sé si se llega a ver, la misión es impulsar la mejora continua en la gestión de las personas a los efectos de equilibrar los intereses de las organizaciones y las expectativas de los trabajadores en un marco de ética y respeto por los valores a través del desarrollo, la agrupación y la representación de los profesionales de recursos humanos. Y su visión es ser el principal referente en la Argentina para el debate de ideas y la generación de iniciativas y de propuestas de desarrollo profesional en el campo de la gestión de personas, favoreciendo la creación de redes de intercambio a nivel nacional e internacional. Bueno, esto es, digamos, desde lo formal, como para tener un primer acercamiento de lo que es ADRA. ¿Cuáles son sus objetivos? Es contribuir al desarrollo de los profesionales de recursos humanos mediante el apoyo académico y la representación institucional, difundir un criterio moderno y profesional para la gestión de las personas en organizaciones del sector privado, del sector público y también de la sociedad civil, crear una red de asociados y un canal de comunicación e intercambio que les permita potenciar, enriquecer su gestión y dar a conocer y promover las mejores prácticas en la gestión de recursos humanos. Dicho esto, les cuento que Mar del Plata tiene su propia filial, que ya cuenta con 15 años de actuación, de lo cual tengo el placer de haber sido uno de los fundadores, y que es una institución presente dentro de las fuerzas vivas de la ciudad y que trata de estar justamente presente en cada una de las problemáticas en temas de recursos humanos de las organizaciones, ¿sí? Dicho esto, y un poco teniendo la convocatoria de este encuentro, vamos a tratar de hacer un repaso acerca de cuáles son los nuevos temas o los que estamos atravesando en materia de recursos humanos, cuáles son las nuevas tendencias en la gestión de, ya no tanto recursos, hablemos de capital humano, ¿no? Que me parece que es un término que es mucho mejor. Y como para hacer una introducción, podemos trazar una raya en lo que era el mundo antes de la pandemia, que estábamos en un mundo, muchos de ustedes habrán escuchado, denominado VICA, que en inglés significa volátil, incierto, complejo y ambiguo, y era como un diagnóstico médico, ¿no? Nos decía qué es lo que estaba sucediendo, una enfermedad, pero no decía qué hacer. Pero luego de la pandemia, básicamente, este nuevo paradigma cambia por algo que lo podemos resumir como un paradigma RUP, que es rápido, impredecible, paradójico y entrelazado. ¿Por qué? Pues llama la atención porque podemos crear estrategias y predecir el futuro, pero luego ocurre algo inesperado. Entonces, por más que nos preparemos, por más que estemos listos no sabemos qué nos va a traer el futuro. Ejemplo, para ser concretos, imagínense un deportista que se está preparando para una Olimpiada y le dice, vos tenés que preparate, entrená, pero el último día te vamos a decir qué disciplina vas a hacer. Bueno, esto es un poco lo que pasa en las organizaciones. Hay que prepararse, pero no sabemos exactamente qué es lo que viene. Mientras que el VICA, en el primer escenario, era un sinónimo de amenazas, de paradigma de la escasez, el RUP nos propone una visión un poco más optimista. Nos ofrece más oportunidades en un mundo en cambio, pero hay que saber interpretar estas oportunidades, ¿no? Y está presente en las personas y en los colaboradores lo que se llama el efecto reseteo. ¿Vieron cómo en las computadoras uno aprieta la tecla y empieza todo de vuelta, el reseteo? Bueno, aquí es lo mismo. Acá es comenzar de cero para poder reinventarnos. Y no somos ajenos de este fenómeno que quizás muchos de ustedes habrán escuchado nombrar, que es la gran renuncia a nivel laboral. ¿Qué significa esto? La gran renuncia es el éxodo
de las personas de sus trabajos habituales, ¿sí? Lo que aquellos trabajos que conocíamos como convencionales, hoy la pandemia nos hizo conscientes de nuestra finitud y por eso es que mucha gente dejó sus trabajos de 8 horas, los que estaban habituados, para comenzar a hacer lo que realmente les gustaba. Inclusive dejando de lado el trabajo como un fin para convertirse exclusivamente en un medio, pero ese medio siempre y cuando satisfaga nuestras necesidades. Este es un gran cambio que estamos viendo en los últimos tiempos. Y los que estamos en materia de selección también de personal y de talento, vemos que también ha cambiado un poco el tema de que ahora el dueño, si podemos decir de esta manera, pero con ánimo gráfico, del trabajo es el colaborador, el empleado, y no el empleador. Antes, como una empresa empleadora, poníamos, no sé, hacíamos una búsqueda y teníamos un sinfín de currículums para esa posición. Hoy les puedo asegurar que esto cambió totalmente y son pocos, digamos, las ofertas que tenemos. Primero, por este fenómeno mundial, sobre todo en los países occidentales y que se ve representado en la Argentina, que es la gran renuncia, como les decía. Segundo, también por los nuevos desafíos del mundo laboral que exige competencias y cualidades para los cuales no todo el mundo está preparado, ¿no? Entonces tenemos ahí un combo de factores que nos hacen que estemos transitando este escenario. Bueno, si vamos un poquito más allá y hablamos de la evolución y la actualización de los nuevos retos, podemos hablar del empleo y la automatización. No es una dicotomía, hay que descartar la falsa opción. Acá tenemos gente que son negadores, dicen, no, esto es una moda, no va a trascender. Están los apocalípticos que dicen los robots, por lo que de alguna manera van a venir a reemplazar el trabajo o la mano de obra. Y están aquellos que son racionales, optimistas, que dicen, ¿por qué no podemos hacer una combinación del factor humano con la nueva tecnología y con los robots? Y esta es la manera en que la automatización lo que nos crea es mayor productividad, pero siempre va a estar la necesidad del aporte humano, ¿no? Se estima que no va a haber escasez de trabajo. Sí, lo que va a cambiar son las formas de trabajo y las formas de prestar servicios en las distintas organizaciones. La historia nos enseña que muchos de estos cambios paradigmáticos ya han estado presentes desde otros puntos de vista y que este también es un cambio que la humanidad va a saber afrontar. Pero hay que hacer cosas para esto. Sobre todo el conocimiento ocupa un lugar fundamental y la capacitación para poder afrontar estos desafíos. Tengan en cuenta que los alfabetos del siglo XXI no son aquellos que no sepan leer o escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender, ¿no? Con respecto a las nuevas tendencias y al futuro del trabajo, como vemos ahí en esa imagen, la transformación digital tiene que ver más con lo humano que con lo que estrictamente digital, ¿no? Y lo estrictamente tecnológico. ¿Por qué? Porque el cambio está dado en las personas. La tecnología se puede adquirir, no es una cuestión de capital, pero el conocimiento y la capacitación, esto es propio de las personas. Y ahí es donde está el gran desafío para las empresas y las organizaciones de poder llegar a este rumbo. El futuro del trabajo va a estar dado por algunas características que tienen que ver con la agilidad del aprendizaje, como decíamos, la adaptación a entornos cambiantes, empatía, humildad, resiliencia, creatividad, habilidades comunicacionales, todos conceptos, si se quieren, un tanto blandos, pero que son necesarios y donde no solamente el conocimiento técnico es lo importante, sino también la adquisición de otras habilidades que tienen que ver con lo humano y con lo emocional. Obviamente, como decíamos, se vuelve un recurso indispensable para las organizaciones. Y algunos de los trabajos, algunos ejemplos que podemos nombrar, que van a existir son gerente de equipo, hombre-máquina, detective de datos, facilitador de IT, gerente de desarrollo de inteligencia artificial, broker de datos personales, oficial de diversidad genética, analista de ciberciudades, coach de bienestar financiero, etcétera, etcétera, etcétera. Algunas de estas posiciones que hoy nos pueden sonar como desconocidas, sin dudas que nombre más, nombre menos, es el perfil que vamos a tener. En cuanto a la gestión de personas, hay nuevas tendencias y las estructuras en las organizaciones en general se van aplanando, de separarse el micromanagement, ¿no? Aquella obsesión por ser un controlador del punto de vista del líder. Y el teletrabajo
que hemos conocido y que se ha potenciado en la pandemia, bueno, ha llegado para quedarse. Ha llegado para quedarse, pero se está buscando todavía un equilibrio en esto, ¿no? La práctica nos dice, y la experiencia nos dice, que estamos yendo a un escenario de hibridez, donde parte de la presencialidad, depende de las funciones que haya que desarrollar, va a ser necesaria y mezclada también con el trabajo a distancia, ¿no? Esa combinación es la que va a predominar en el mundo y pensamos que llegó para quedarse. La capacidad de adaptación para lograr un equilibrio entre lo que es la vida laboral y la vida personal, lo que se llama el New Normal, y también la importancia de las competencias C. ¿Qué son las competencias C? Bueno, que tenemos, la que podemos observar en la presentación. Comunicación, comprensión, claridad, cercanía, certidumbre, contención y confianza. Fíjense estos conceptos que son los que están presentes cada vez más en las organizaciones para lograr este equilibrio, no solamente con el colaborador, sino también para que haya una conjunción dentro del éxito de la gestión de las empresas. Con respecto a los líderes, ¿cuál es la nueva tendencia? Bueno, acá la nueva tendencia es que antes los líderes lideraban exclusivamente en forma racional y con la cabeza, por llamarlo de alguna manera, pero ahora hace falta también poner el corazón, estar atento a las emociones, crear vínculos en las organizaciones. Muchos estaban enfocados solamente en la productividad, pero eso ahora no alcanza, ¿no? Aquel jefe que quiere microgestionar, como decíamos hace un ratito, y tener todo bajo control, se sustituye por aquel líder que va a tener que tener empatía y apostar al trabajo colaborativo, confiar en sus colaboradores para trabajar más por objetivos que por horarios. Y quitar un poco el foco en la medición de resultados y colocarlos en el desarrollo de las personas y los colaboradores con tal de alinear para que puedan contribuir con los objetivos de las organizaciones y de este modo generar un engagement, un compromiso entre el colaborador y la empresa. No quiero dejar de pasar de mencionar este tema que está presente y que fue motivo y eje central del último Congreso Regional de ADRA en octubre de este año acá en Mar del Plata, y también un eje central en el Congreso Nacional en el mes de noviembre, y que tiene que ver con la diversidad y la consideración de la diversidad de las organizaciones, ¿no? La diversidad, si lo queremos simplificar, es un tema muy complejo, pero podemos decir que es el equivalente y tiene que ver con los derechos humanos. No quiero dejar de mencionar que acá en Mar del Plata tenemos un ejemplo dentro de las empresas, inclusive de la industria, como es SPI, que hace muchos años trató el tema cuando a lo mejor no estaba tan presente, con mucha madurez, y que justamente un miembro de ADRA pasó por esta transformación, digamos, de género, y fue muy bien tratado, muy bien, en forma, digamos, inédita en ese momento, en el tratamiento y la consideración de este tema por parte de esta empresa marplatense, ¿no? El sentido de la inclusión contribuye al rendimiento y a la retención del talento, y tenemos que tener en cuenta que las empresas que consideran la diversidad étnica, de género y generacional son 7 veces más innovadoras que las que no. Estos son los estudios recientemente que demuestran los resultados de este tema, ¿no? Y el impacto de la inclusión tiene que ver con el que el 60% de la probabilidad de mejorar la rentabilidad y la productividad. Qué decir, es un tema que ha llegado también para instalarse, para desarrollarse y con el cual estamos conviviendo permanentemente y en buena hora que así sea, ¿no? Y hablando de diversidad en las organizaciones, ¿cuáles son los beneficios de la diversidad? Bueno, estudios recientes han determinado que ustedes pueden leer estos 10 beneficios: mejora la competitividad, incrementa el rendimiento financiero, la reputación corporativa, hay mayor satisfacción laboral, apertura a nuevos mercados, creatividad e innovación, atracción y retención de talento, sostenibilidad, mayor productividad y reducción de la rotación son algunas de las características y todos los beneficios de la diversidad en las organizaciones. Por último, con respecto a las nuevas tendencias, no nos olvidemos del tema de la inclusión, teniendo en cuenta que existe inclusión cuando los empleados comparten una visión positiva con la organización y sus compañeros perciben que todos
tienen las mismas posibilidades de alcanzar el éxito, o sea, está presente el concepto de igualdad, y se sienten seguros para expresar pensamientos, ideas e inquietudes sobre el trabajo. Esto tiene que ver con el grado de apertura. Bien, dicho esto, para no excederme del tiempo, quería nada más mostrar un ejemplo de lo que fue en el 3 de noviembre el 18º Congreso Nacional de ADRA, la Asociación de Recursos Humanos de la Argentina, y mostrarles en un videíto de apenas un minuto, y les agradezco la paciencia, de lo que fue, para que tengan idea, el Congreso Regional de ADRA. Bueno, sencillamente no quiero abusar del tiempo que el panel me dispensó para compartir con ustedes estos minutos. Agradecerles la atención. Estamos a disposición, quizás en el Brexit tienen alguna duda sobre el tratamiento de estos temas o la profundización de algunos de ellos que son tan importantes en materia de capital humano, ¿no?, para todo tipo de organización. Así que agradecerles nuevamente y muchísimas gracias por todo. Bueno, muchas gracias, Jorge Terreu. Un abordaje de los nuevos desafíos de las relaciones laborales desde los recursos humanos. Estamos en el panel Los nuevos desafíos de las relaciones laborales. A continuación vamos a escuchar otro abordaje a cargo de Carla Mancuso. Carla es profesora de educación primaria recibida del Instituto de Formación Docente Municipal Almafuerte. Desde 2015 forma parte del Sindicato Argentino de Docentes Privados SADOP, Delegación Mar del Plata. Actualmente ocupa el cargo de secretaria gremial de SADOP, Delegación Mar del Plata, y secretaria de Género de la Confederación General del Trabajo, CGT, Regional Mar del Plata, Batán. Carla, te escuchamos. Tenés tu micrófono allí, mira. ¿Hablas de acá? Ahí, sí. ¿Querés pararse o querés hablar desde ahí? Hablo desde acá, ¿se me escucha bien? Bien, buenos días a todos, a todas. Gracias, Sandra, por la invitación. Te mando el abrazo afectuoso de Adri Donzelli, que hoy no pudo estar acá. Antes de comenzar, para romper un poco el hielo, yo quiero decirles que, como bien me presentó Daniel, yo soy maestra, soy del sindicato SADOP, no tengo nada que ver con la industria naval. No voy a hablar de barcos, quédense tranquilos y tranquilas, pero sí estamos acá en este espacio aprovechando tener la palabra para hablar desde el mundo del movimiento obrero, y lo vamos a hacer con perspectiva de género, que nos parece que es de donde podemos aportar en este encuentro. Respecto a los nuevos desafíos, quizás algunos temas que pensaba conversar con ustedes no son nuevos, pero hay que seguir abordándolos porque siguen estando vigentes y porque son lo que tenemos que seguir abordando para poder avanzar en lo que queremos lograr en el ámbito laboral. Y quizás mi disertación acá no va a dejar respuestas claras, sino
que lo que nos va a permitir es irnos pensando en qué pasa en el mundo laboral cuando lo abordamos con perspectiva de género. Quien disertaba anteriormente hablaba de la igualdad dentro del ámbito laboral y me parecía interesante porque justo yo iba a comenzar hablando de que una de las cuestiones que tenemos en el mundo laboral, en el ámbito laboral, que también lo tenemos en el ámbito político y también lo tenemos en el ámbito sindical, porque hay que decirlo, es que no partimos con igualdad de oportunidades. Las mujeres siempre tenemos la situación un poquito más compleja cuando queremos insertarnos en el ámbito laboral, cuando queremos mantenernos y sostenernos en el ámbito laboral y ni hablar que cuando queremos quizás aspirar a cargos. Para nosotras es todo un poco más difícil a veces porque tenemos que romper cuando ingresamos al mundo laboral con ciertos mandatos establecidos que tenemos. A veces tenemos que elegir. Tenemos el gran mandato de compatibilizar nuestra vida personal, doméstica, le llamamos, con el ámbito laboral, que a veces tiene un nivel de exigencia como si nosotras en casa no tuviésemos que abordar un montón de cuestiones. Esto que digo tiene un montón de estadísticas. Nosotras, las mujeres sindicalistas, tenemos mucho aporte estadístico para abordar estos temas. Algunos salen de los cuadernillos que se hacen desde la corriente de trabajadores, que nos dan números que nos aportan a fundamentar esto que decimos. La gran incompatibilidad que tenemos las mujeres para insertarnos en el mundo laboral, como decía hoy, es la de compatibilizar las tareas de cuidado con lo que nos exige el mundo del trabajo. Estoy siendo quizás un poco sesgada en lo que digo, en el sentido que no estoy hablando justamente de diversidades, con las cuales también tenemos una gran cuenta pendiente, incluso desde lo sindical. A nosotras nos cuesta un poco más porque en esta relación asimétrica que hay entre trabajadores, trabajadoras y empleadores, se nos exige igual que a los compañeros, que a los varones, que a los hombres. Esto no es una disputa igual, aclaro, entre mujeres y varones, es pensarnos a las mujeres en el ámbito laboral con la posibilidad de tener igualdad ante el desarrollo de nuestro trabajo y de nuestra profesión. Nosotras estamos exigidas en el ámbito doméstico, estamos exigidas por las tareas de cuidados directas, que son las tareas de cuidado de los niños, las niñas, las infancias y de los adultos mayores. Se nos exige más a las mujeres, eso está comprobado. Si pensamos en nuestras prácticas cotidianas, vamos a encontrar que seguramente nosotras nos ocupamos un poco más de esos temas. Tenemos el cuidado, las tareas de cuidados indirectas, que es cuando nos encargamos de limpiar la casa, de lavar la ropa, de un montón de cosas que hay que hacer. Y después tenemos un poco que diagramamos el cuidado de los demás, ¿no? Bueno, mi compañero va a buscar a mi hijo a la escuela, pero yo me encargo de recordarle que el horario, el día del pediatra y demás. Entonces ahí ya estamos partiendo de cuando la compañera a veces viene cansada a trabajar y no rinde lo mismo que rinde un compañero varón, bueno, pensemos por ahí qué le está pasando a esa compañera. La idea de esta charla también, agradeciendo el espacio, es aportar que muchas veces llegamos al lugar de trabajo no solo con esta doble jornada laboral, también tenemos la triple jornada laboral, que es la que cuando las compañeras queremos militar, queremos salir a agruparnos, a hacer actividades fuera de lo que es el ámbito laboral y doméstico, y ¿no? Triple jornada laboral no nos dan los tiempos a veces. También necesitamos que el ámbito laboral sea más ameno con las compañeras, las mujeres, las colegas que sufren violencia de género. Es fundamental que hablemos de este tema, que sepamos que las compañeras, que las mujeres necesitamos que se aborden estos temas en el ámbito laboral, que no es un tema particular nuestro, interno y secreto de nuestra casa o de las decisiones personales que hemos tomado, de con quiénes compartir la vida, sino que también el ámbito laboral, cuando recibe a las trabajadoras, tiene que estar abierto a esto.
Para esto es fundamental que repensemos también, además de lo que las mujeres vivimos en lo cotidiano, repensemos también las licencias que tenemos. Si hablamos de compartir los cuidados, bueno, repensemos la licencia por paternidad, por maternidad, la licencia cuando un hijo o una hija se enferma, la licencia del familiar a cargo. También tenemos que pensar qué pasa con la compañera cuando sufre violencia en el ámbito doméstico y tiene que venir a trabajar, cómo está cubierta para no ir a trabajar, en qué condiciones tendría que ir, qué pasa si no hay una licencia para cubrirla. Voy a dar un breve ejemplo de mi sindicato, que es SADOP, que es el Sindicato de Docentes Privados, que hace muy poco tiempo consiguió la licencia por violencia de género, que además implica que la compañera pueda tomarse los días tranquilas cuando sufre una situación de violencia, cuando quizás tiene que irse de la casa corriendo por alguna situación que vivió, que se tiene que ir con sus hijos, y que además habla del ámbito del lugar de trabajo, en este caso las escuelas de gestión privada, como un lugar que también tiene que cuidar a esa trabajadora y tiene que estar atento a la integridad física de esa mujer que tiene que ir a trabajar. Estadísticamente está comprobado que llegamos mucho menos las mujeres a los lugares de poder, ya sea las empresas, ya sea los sindicatos, ya sean los cargos políticos. Y yo voy a abrir un paréntesis, que es que se nos pide que seamos un poco más calladitas por ahí. El ejemplo que tengo es que hay compañeros sindicalistas que dicen lo mismo que nosotras, pero cuando nosotras lo decimos es como, no, ¿cómo lo vas a decir así? Digo, la exigencia es doble. Imagino, Sandra, que debe pasar en todos los ambientes, porque nos pasa a todas en todos los ámbitos. Así que la idea es repensar qué pasa, mirar a la compañera, a la que quizás vive conmigo, pero a la que encuentro todos los días en el lugar de trabajo, hacer lugares de trabajo cada vez más amenos para las mujeres, cada vez más libres de violencia para todos, para todas, para todes. Pensar qué pasa con las diversidades cuando quieren entrar al ámbito laboral. ¿Qué pasa con las mujeres cuando queremos estar en un ambiente que se considera más masculino por el tipo de tarea que se hace? Los trabajos masculinizados, los que se consideran culturalmente que son para varones, son los mejores pagos. Eso es un dato interesante para tener en cuenta. Son lugares a los cuales nos cuesta el doble acceder cuando un trabajo está considerado que es para varones. Metalúrgica, imagino que también pasará lo mismo en la industria portuaria. La idea, como les decía, era irnos con estas cuestiones pensando. Las mujeres tenemos también menos posibilidades de acceder al trabajo formal. Esta es una estadística que la estábamos viendo también en los cuadernillos de mujeres sindicalistas. Les voy a dar un dato concreto. Por ejemplo, cuando una familia, pensando en una familia heterosexual, madre, padre, hijo, tienen un hijo, el ingreso al trabajo formal, asalariado, los varones el 82% tienen posibilidad y ingresan al trabajo formal asalariado y las mujeres el 50%. Pero cuando esa familia tiene 3 hijos, el porcentaje de varones que acceden al mundo laboral es del 83%, o sea, aumenta, pero las mujeres tenemos un 37% de ingreso al ámbito laboral formal, y ni hablar si miramos las horas de cuidado y las horas de trabajo doméstico. Para ir terminando por ahí, ya me estoy extendiendo, aprovechar este espacio donde nos encontramos sindicatos, empresarios, trabajadores, trabajadoras, para pensar y para reivindicar el convenio 190 de la OIT, que es una herramienta fundamental para todos, porque habla de la no violencia en el ámbito laboral. Deja muy claro cuál es el ámbito laboral, cuáles son los espacios de la relación de empleo, en las cuales hay una relación asimétrica de parte del trabajador y la trabajadora, y que es una herramienta fundamental para tener un ámbito laboral libre de violencia, y que por supuesto siempre le aplicamos la violencia con perspectiva de género y siempre tenemos la deuda, lo sigo diciendo, con otras orientaciones y con otras identidades. Como decía Daniel, si quieren después, si surgen preguntas en el momento del break y demás, la idea es dejar estas inquietudes, que nos vayamos pensando, que nos podamos volver a encontrar,
No hay respuestas acabadas en esto, pero sí creo que todos y todas tenemos la intención de pensar mejores posibilidades para todas y de compartir los espacios laborales con todas las personas, con los varones, con las mujeres, con las disidencias, para hacer del mundo del trabajo, que es fundamental en la vida, en la integración, en la integridad de cada persona, pensar que sean lugares amenos donde nos permitan realizarnos. Y por último voy a decir algo de la maternidad que me estaba olvidando. Las mujeres muchas veces tenemos que elegir. Tenemos que elegir entre ser madres y quedarnos un poco más en casa y resignar nuestra profesión y nuestra realización laboral, o el trabajo, el sindicato, la empresa, y resignar ese deseo de maternidad. Bueno, eso es un gran acto de injusticia que las feministas tenemos la esperanza de que se va a revertir en algún momento, que se van a compartir las tareas de cuidado, que se van a mejorar las licencias parentales y que vamos a poder no tener que resignar una cosa por otra, porque la verdad que es muy injusto. Hay muchísimo más para decir, el tiempo queda siempre corto y siempre vamos repensando nuestras prácticas feministas, sindicalistas, laborales, así que por eso decía al inicio que nos vamos a ir con más preguntas que respuestas. Agradezco nuevamente, Sandra, la invitación y a todos y a todas por la escucha atenta. Bueno, muchísimas gracias, Carla Mancuso, por tu aporte, por esta perspectiva feminista, por esta perspectiva de género, por esta perspectiva sindical que aporta Sandra en este panel de los nuevos desafíos de las relaciones laborales. Bueno, en la continuidad entonces de los disertantes, vamos a escuchar a continuación a la doctora Marta Ibáñez Airaldi. Es abogada, Marta, apoderada del Sindicato Argentino de Obreros Navales y Servicios de la Industria Naval de la República Argentina, SAONCINRA. Marta, te pedimos que te acerques al atril por razones técnicas de la transmisión. Muchas gracias. La altura no ayuda. Bueno. Buenos días. ¿Qué tal? Ante todo agradezco la invitación recibida directamente de Sandra y a los presentes. Bueno, ustedes escucharon, yo represento a los obreros navales y he pasado prácticamente toda mi vida laboral vinculada a las organizaciones sindicales, por lo cual es probable que a muchos de ustedes mi visión sobre este tema no les vaya a convencer. Pero bueno, me convocaron para hablar de los nuevos desafíos de las relaciones laborales, tema sin duda muy interesante desde el punto de vista académico. Ahora bien, ¿cómo lo ven los trabajadores, no? Estamos en una economía con un 100% de inflación anual, promedio, con trabajadores percibiendo salarios por debajo del índice de la pobreza, o ahí, no todos, pero un grupo importante. Tal vez lo que deberíamos es comenzar a hablar de cuál es la coyuntura de los salarios y su incidencia directa en la vida de los trabajadores. Y luego recién hablar de nuevos desafíos, porque indudablemente los desafíos viejos no los tenemos resueltos. Yo cuando me estaba interiorizando del tema, leía cómo se trataban estas cuestiones en los países de mayores ingresos, las preocupaciones de la OIT, veía con mucha preocupación que en esos lugares dan por sentado cuestiones que nosotros, en esta Argentina, que hoy nos duele, no tenemos resueltas. Por ejemplo, la seguridad económica y jurídica. Por ejemplo, los salarios dignos que puedan abarcar todas las necesidades y todos los fines que cumple el salario. Que no es solamente la alimentación, es la alimentación, el esparcimiento, la vivienda, la salud, la educación, el transporte. Ante este panorama, tengo que decir que la entidad gremial, por la cual estoy aquí,
y con cuyos principios me siento totalmente identificada, tiende hoy más que nunca a la defensa de los derechos de los trabajadores. Creemos que cuanto más necesidades hay de trabajo en la gente, más se precariza el mismo. Entonces, nosotros debemos tender a un empleo pleno y productivo para el desarrollo humano y sostenible en esta era tan globalizada, pero con condiciones justas de trabajo. Tenemos un aumento de cuentapropistas, de pequeñas pymes, que aducen que tienen que tener trabajadores informales porque, bueno, no pueden cumplir con las obligaciones laborales. Tenemos empresas formales que padecen de esta patología social que la denominamos la cultura del incumplimiento. Y así tenemos trabajadores que están totalmente desprotegidos. Más allá de las exclusiones legales que todos conocemos, el gran problema del trabajador informal es la inestabilidad en los ingresos, las horas extras excesivas e incontroladas, la falta de cobertura de desempleo, el aislamiento, en fin, la exclusión y fundamentalmente la desigualdad que esto genera. Muchos de los temas que las organizaciones sindicales han afrontado desde su creación, como pueden ser condiciones de trabajo, la no discriminación, la inclusión de los grupos minoritarios, tanto las mujeres como otros grupos minoritarios, las identidades de género, los grupos LGTB, todas estas cuestiones continúan totalmente vigentes. Claro que estamos en un mundo más globalizado, en un mundo que está siendo digitalizado, automatizado, pero esto también trae la obligación de todos los actores de conducir el trabajo en el futuro hacia un mundo con cuotas mayores de justicia social que combine una dimensión axiológica de una dimensión procesal. Esa dimensión axiológica es la dignidad humana y los derechos económicos, sociales, culturales en los cuales se basa. Y la dimensión procesal no es más que la libre empresa y la libertad sindical que tiendan a resolver la tensión que esta fricción crea inevitablemente, regulándolo por la negociación colectiva. Es un reto complejo, sí, claro que es un reto complejo, pero indudablemente el diálogo social tiene que incrementarse. Hoy coexisten en el mundo relaciones de trabajo convencionales y modalidades de trabajo flexibles, si queremos decir, con estas nuevas tecnologías que tenemos. La composición demográfica se modificó, el perfil del trabajador también, y si bien, como bien planteaba Terreu, hoy desde el punto de vista de recursos humanos tenemos que hacer más hincapié en la humanización del trabajo, por decirlo de alguna manera, no podemos dejar de ver que en los ámbitos laborales hoy el problema central se basa en la producción, y no está mal, pero hemos dejado de lado, en parte, al trabajador. Es cierto que la flexibilidad en este mundo cambiante, nuevo, y la movilidad tiene que existir, no hay manera que no. Ahora, no tenemos que equiparar flexibilidad con precariedad. Nosotros tenemos que llegar a compaginar este mundo del trabajo, fundado en la justicia social y en la igualdad, con esta flexibilización necesaria del mundo productivo. Tenemos que pensar que ambas son dos caras de la misma moneda. No hay empresas sin trabajadores. Los trabajadores son la base. Para una buena producción se necesita un excelente equipo de trabajo, un excelente equipo de trabajadores. Y para que ese excelente equipo de trabajadores exista, sí o sí, tiene que haber un buen ambiente de trabajo y buenas condiciones laborales. Y esto que parece repetitivo y que lo venimos escuchando siempre, es hoy una de las preocupaciones de la OIT. Nótense que aún vemos como empresas multinacionales abren en países subdesarrollados fábricas donde los trabajadores son muy pobres, donde las condiciones laborales son malas. Y tampoco tenemos que olvidar que la ONU, en sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, estableció como uno de los principales el lograr el trabajo digno para todos. Otro desafío, indudablemente, es lograr
la diversidad y la igualdad en las empresas. Es real, la empresa debe ser abierta y debe brindar apoyo y oportunidad a todos los trabajadores, no importando la raza, la religión, la preferencia sexual o el idioma o el género. La empresa debe ser diversificada e inclusiva. La existencia de nuevas tecnologías puede ser un medio para acercarnos a una sociedad más igualitaria. Hoy la llamada igualdad digital a la que tienden los gobiernos pretende darnos un acceso universal al conocimiento y con eso poder fracturar esta base de desigualdades. Es dar igualdad de oportunidades. Obviamente que, bueno, eso es un camino arduo, que aún estamos empezando, pero es a lo que estamos tendiendo. Vamos a tener que cambiar seguramente los paradigmas de cómo gobernamos este mundo nuevo del trabajo. Y para eso tenemos que entender que la gobernanza no es más que una interrelación entre el Estado, las empresas y la sociedad civil. Y que solamente con principios basados en la justicia social, en la igualdad, podremos llegar a una real reducción de pobreza y desarrollo humano sostenible. Por último, es clave el papel del diálogo social. Nosotros tenemos, empresarios y trabajadores, una herramienta muy valiosa, que es la negociación colectiva. Este es el claro ejemplo de que las cosas se pueden resolver entre las partes. Por supuesto que tiene que estar la interrelación del Estado. Pero si tenemos buenos negociadores, podemos ponernos de acuerdo y tenemos buenos principios y sabemos a qué tendemos, que es a mejorar la vida de todos, podemos llegar a buenos resultados. Así entonces, voy a enumerar algunos retos y desafíos que yo considero fundamentales. Primero es el aumentar el empleo digno. Y hablo de empleo digno y no de empleo porque vacantes hay. Pero lo que hay que disminuir, sin lugar a duda, es la precariedad. Tenemos que lograr, y esto puede que a muchos no les guste, pero bueno, dejar de hablar de la reposición de la pérdida del valor adquisitivo del salario cuando discutimos. Tenemos que conseguir dar ese paso para comenzar a hablar de reales incrementos salariales que le mejoren la vida a la gente, no seguir corriendo detrás, ir antes. La gente tiene que estar mejor, tiene que haber un derrame forzoso. No hay duda de que es real, las tecnologías, las innovaciones tecnológicas, la tecnología 4.0 es lo que viene en el futuro y nosotros necesitamos que los trabajadores se ayornen a esto y que se capaciten. Ahora, yo les pregunto, ¿cómo vamos a pretender que un trabajador que está haciendo 12 a 14 horas diarias de trabajo, obligado, porque obviamente esas horas extras no son para esparcimiento, sino que es para poder cubrir sus necesidades básicas, llegue a su casa después de esta jornada y tenga ganas de perfeccionarse, estudiar y capacitarse? Es difícil. Yo creo que el mayor desafío en este momento, o uno de los mayores, es lograr que en la jornada laboral incluyamos no solo el trabajo y la producción, sino la capacitación de los trabajadores y el cuidado de su salud. Bueno, también tenemos que fomentar el ingreso al mundo del empleo de los jóvenes. Hay que hacer una inversión en talento humano, en formación, en capacitación de las nuevas generaciones, porque ellos son el futuro. Nosotros ya hemos mayormente cumplido la vida laboral. Ir a la igualdad y equidad de género. Muchos dicen que durante la pandemia se detuvo este avance. Hoy el desafío es aumentar no solo el ingreso de la mujer, como bien decía aquí la compañera de la CGT, sino también grupos minoritarios. Tenemos que lograr que ingresen al mundo laboral y visibilizarlos a los grupos que están más vulnerados, grupos LGTB, personas en situación de reales necesidades, inmigrantes. ¿No? Hay muchos grupos sociales, no solo la mujer, que no digo que no sea necesario, pero bueno, probablemente el tema de la mujer ya está más instalado, que debemos incluir.
Bueno, por supuesto tenemos la crisis medioambiental, que con eso debemos luchar porque es el mundo donde vivimos. Y por último, pero lo dejé para último porque seguramente es un tema más ríspido, pero no podemos dejarlo pasar por alto. Es el reparto de las ganancias de las empresas entre los trabajadores. A ver, la realidad es que esto es un mandato de la Constitución, que el artículo 14 bis, cuando se modificó, estableció que el trabajo gozará en sus diversas formas de la protección de las leyes y entre esas protecciones es asegurar al trabajador la participación en las ganancias de las empresas. El tema es que los mandatos constitucionales no son sugerencias, son obligaciones, son derechos que tienen los trabajadores y no están operativos. Es cierto que urge que el Congreso de la Nación reglamente, a fin de evitar conflictos. Pero nosotros tenemos una herramienta muy importante para utilizar, y es la negociación colectiva. Tenemos que incluir este tema y modificar convenios colectivos o crear nuevos, por supuesto, con muchos otros temas, pero este tema tiene que estar. Hay que tomar en cuenta que al distribuir el ingreso en los trabajadores, lo que estamos haciendo es mejorar la distribución para los que menos tienen, tener una sociedad más igualitaria y justa, y hasta crear un círculo virtuoso, porque ese trabajador que va a tener un ingreso superador, de alguna forma, ¿dónde lo va a volcar? En el mercado interno. Y eso va a generar mayor demanda de bienes y servicios, y las empresas van a aumentar también su producción. Esto va a aumentar el nivel de empleo y así vamos a ir creando un crecimiento económico sostenido. Lo tenemos que discutir, lo tenemos que poner en la mesa, porque les vuelvo a decir, la Constitución lo manda, y si nosotros no respetamos nuestra propia Constitución Nacional, que es la base de una república, nadie lo va a hacer por nosotros. Por último, quiero destacar dos cosas. No podremos construir un mejor futuro del trabajo sin incluir objetivos reales de reducción de desigualdades. Y para ello, el mejor medio es el diálogo social. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Marta Ibáñez Airaldi. Sin lugar a dudas, cada expositor, expositora nos va planteando nuevas perspectivas, nuevos abordajes que son un elemento de enriquecimiento para todos y todas nosotros y seguramente para el debate posterior. Bueno, y ahora en el cierre de este panel sobre los nuevos desafíos de las relaciones laborales vamos a escuchar al doctor Pablo Slavin, que es abogado laboralista, doctor en Derecho, magíster en Ciencia y Filosofía Política, profesor titular exclusivo de Derecho Político en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, director del Instituto de Investigaciones, doctor Carlos Santiago Nino, director del Centro de Investigación y Docencia en Derechos Humanos, doctora Alicia Moró, chairman de la Internacional Rosa Luxemburgo Sociedad, director de la Universidad Popular de los Trabajadores y Trabajadoras de Mar del Plata y Zona Atlántica, ha dictado conferencias en Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, España, Francia, Alemania, Rusia y Japón. Ha publicado más de 20 libros y numerosos artículos en revistas nacionales e internacionales. Escuchamos al doctor Pablo Slavin. Buenos días, ¿se escucha bien? Ante todo agradecer a BIM por esta invitación, en la persona de Sandra, especialmente con quien ya me uno una relación desde hace un tiempo,
Y agradecer también a quienes me precedieron, porque creo que plantearon un panorama realmente muy claro de la situación. Jorge nos planteó los desafíos y cuáles son los desarrollos tecnológicos con los que nos encontramos. Vimos la mirada de la perspectiva de género, que creo que es infaltable para cualquier tipo de análisis. Y por último, bueno, tengo que coincidir en todo lo que dijo Marta en cuanto a la situación de la clase trabajadora hoy. Yo creo, y voy en base a eso, a tratar de no repetir algunos de sus conceptos, y voy a centrar mi exposición, también dejando más preguntas que respuestas, tratando de entender un poco por qué estamos donde estamos. Y para eso tenemos que hacer, creo yo, un poquito de historia. Es decir, cuando estamos mirando las relaciones laborales actuales, tenemos que estar mirando los últimos 50 años. Y al mirarlo nos vemos con que estamos atravesados por la tercera revolución industrial, a fines de la década del 60, una revolución basada en el uso de la electrónica, de la informática y sobre todo en espectaculares avances en materia de transporte y telecomunicaciones. Y eso va a cambiar el panorama de las relaciones laborales y va a cambiar, sobre todo, el modelo político-económico. Vamos a tener 50 años plagados de crisis justamente por estos cambios que se producen y crisis de diversa envergadura. Nosotros en nuestro país hemos vivido crisis muy profundas, pero dos crisis internacionales que marcan el panorama, como son la crisis del 1973, que señala el derrumbe del estado de bienestar, y la última gran crisis del 2008, la crisis de la vivienda, la crisis de las hipotecas subprime, que fue seguida muy poco tiempo después por algo de lo que Jorge planteaba en su presentación con lo que es la cuarta revolución industrial. Esta revolución de la informática, de la industria 4.0, el Internet de la Big Data, y esto que nos obliga a decir, trabajamos en casa, trabajamos de forma presencial, lo cual la pandemia creo que nos mostró un mundo totalmente diferente. Entonces, quiero arrancar brevemente para hacer algunos comentarios con respecto a lo que implicó esa crisis del 73, el cambio en el modelo, que no es que la globalización fuese nueva, que no existiese la globalización está planteada desde mediados del siglo XIX, específicamente por diversos autores, sino que obviamente se acelera, y se acelera de una forma inimaginable, cambiando las condiciones de trabajo. Hasta ese momento, la clase trabajadora había vivido una etapa realmente de enorme prosperidad, de crecimiento, de aumento en los derechos laborales, de mejora en las condiciones de trabajo y sobre todo de un aumento progresivo en la distribución de las ganancias, algo que Marta señaló como uno de los desafíos. Y me interesa porque desde entonces para acá, lo que ha hecho el movimiento obrero es tratar de defenderse, de resistir y de ceder. Esa ha sido la posición de los últimos 30 años, de los últimos 50 años, perdón. En ese momento los salarios eran salarios altos. El sindicalismo era un sindicalismo fuerte, poderoso, combativo. Y el empresariado estaba en constante crecimiento. No es que la productividad no rendía o que la acumulación de ganancias estaba frenada. Al contrario, las cifras estadísticas lo que muestran es que salarios altos van de la mano con mejores ganancias de las empresas, que no es lo mismo que hablar de concentración del capital o acumulación del capital en pocas manos, que es el fenómeno que vamos a ver en los últimos 50 años. Por eso hay que tener muy claro, yo creo, esta diferencia para entender lo que representó ese cambio de paradigma que es la implementación del modelo neoliberal. Un modelo neoliberal que deja, tras 50 años, una concentración y acumulación del capital nunca antes vista.
Es interesante ver, a comienzos de este año se publicaron algunos informes muy detallados de dos agencias internacionales como son Oxfam y World Inequality Land, dando simplemente algunos datos fríos. Ambos demuestran el aumento de los niveles de desigualdad exorbitante que está alcanzando la humanidad. Y, por ejemplo, las 10 personas más ricas del mundo poseen más riqueza que los 3.100 millones de personas más pobres. El 10% más rico de la población mundial recibe actualmente el 52% del ingreso mundial, mientras que la mitad más pobre, solo el 8,5%. Y no hablemos de ese famoso 1% de la población mundial que concentra, duplica lo que recibe más de la mitad de la población mundial. Por el contrario, la mitad más pobre de la población mundial posee el 2% de la riqueza total. Podríamos cansarnos repitiendo estas cifras, pero ¿por qué lo hacemos? Porque justamente el modelo neoliberal lo que vino a plantear es que venía a traer igualdad, prosperidad, mejoramiento, y que eso se iba a derramar para toda la población. Entonces, Marta se cansó de describir las injusticias sociales que estamos sufriendo y que sufre la clase trabajadora. Entonces, antes de entrar en algunos aspectos de Argentina, la pregunta que me hago es ¿cómo puede ser que con estos niveles de injusticia social no se hayan producido mayores estallidos sociales? ¿Cómo puede ser que gobiernos que vienen y proponen ajuste, exclusión, y no tienen ningún empacho en decirlo como propaganda de lo que van a hacer, venimos a bajar los salarios, venimos a hacer ajuste, obtengan un 50%, 48% de la voluntad popular? Lo vimos en Argentina, hablamos de una sociedad fracturada, lo vemos en Brasil, lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en Europa, es decir, no es un fenómeno local. Es decir, la grieta no es nuestra, la grieta es internacional. Y yo creo que la respuesta tenemos que buscarla justamente en esa construcción de pensamiento hegemónico que logró el modelo neoliberal. Y que justamente por eso, desde sus inicios, se lo llamó el pensamiento único. Y que para lograr imponer esa hegemonía, para lograr insertarse en la cabeza de la mayoría de las personas, apeló a algunos mantras y algunas nociones muy básicas, muy elementales. Es decir, queremos la libertad, defendemos la igualdad, defendemos la honestidad, la independencia del Poder Judicial, pero con eso no alcanza. Eso lo repiten todos y son nociones vacías. Junto a eso, el modelo neoliberal llevó adelante una intervención político-económica muy compleja que combinó el uso de la fuerza y la violencia, como lo vivimos nosotros en toda Latinoamérica durante la década del 70 con esos golpes cívico-militares que lo que hicieron fue imponer un nuevo modelo económico, y al mismo tiempo apelando a una modificación de la creencia, a una modificación del pensamiento, y eso es a través de la intervención cultural. ¿Cómo lo logró? La globalización que trajo la tercera revolución industrial y la crisis del 73 produjo un cambio profundo en esas relaciones laborales. Un reemplazo de una economía basada en la producción de mercancías por una economía basada en el negocio financiero. Y eso es lo que vino a defender el modelo neoliberal. Un reemplazo de la productividad por un reemplazo de esa creación de, como le llaman algunos, capital ficticio. Yo simplemente tengo dinero y ese dinero genera más dinero. El dinero no genera dinero. El dinero es una promesa futura de cambio. Lo que genera dinero es la productividad. Y la productividad quedó desplazada frente al negocio financiero. Los salarios empezaron a retroceder.
se produjo este fenómeno del ajuste. Ahora la pregunta es, si los salarios retroceden y tengo mucho dinero, ¿dónde lo invierto? ¿Cómo obtengo ganancia? Porque el fenómeno financiero termina inevitablemente en estallidos de esas burbujas que se han venido repitiendo y reiterando hasta el presente. Entonces, ¿dónde invierto? ¿Cómo invierto? Acá es donde la ciudad y el espacio de la ciudad cobran importancia para la inversión de capital, para la acumulación de capital y de este lado para la extracción de riqueza. Por eso, la clave desde el punto de vista económico del modelo neoliberal es la estigmatización del Estado y la estigmatización del movimiento sindical. El Estado, ese estado de bienestar que había permitido crecimiento de la sociedad, algo, los 30 años gloriosos del capitalismo, es planteado como un Estado bobo, un Estado inútil, un Estado que no sirve. Y a partir de ahí, la inversión se va sobre la ciudad. La ciudad era un espacio para realizarse, un espacio donde la gente iba a vivir, disfrutar, encontrarse en comunidad. Ahora la ciudad es un espacio de negocios. ¿Y cómo la convierto en negocios? La privatizo. Fíjense que los principales puntos en donde apunta es privatizar la educación, privatizar la salud, privatizar las jubilaciones, privatizar todo tipo de servicios. Vivimos en Mar del Plata, las playas son privadas, los espacios, los lugares se privatizan y dejan de ser un ámbito de disfrute para ser un espacio de negocios. Los dueños, las dueñas de la ciudad son los sectores financieros y los promotores inmobiliarios, que se apropian de ese espacio y lo utilizan como un espacio de inversión. La educación cobra un papel central. ¿Por qué? Porque hasta ese momento la educación era una educación pública, una educación igualitaria, a la que todas y todos teníamos acceso. Mi compañera o mi compañero podía estar en una clase más arriba, en la misma, o en una clase más abajo, pero estudiábamos juntos y veíamos los mismos contenidos. A partir de ahí se produce una fractura que se da afuera y que se traslada a Latinoamérica en los 70. Esa fractura hace que la educación sea un negocio privado y como tal, algunos llegan y algunos quedan afuera. Y eso es a todos los niveles. ¿Qué pasa con la salud? Bueno, lo vimos con la pandemia. Quienes tienen acceso y quienes no tienen acceso. ¿Qué pasa con las jubilaciones? ¿Qué pasa con los servicios? Son entregados a empresas privadas. ¿Para qué? Para que hagan sus negocios. Entonces, ahí es como la clase trabajadora sufre un doble ataque. Por un lado, sufre un ataque desde el punto de vista del salario directo. Un salario directo que todas las estadísticas que ustedes quieran buscar en cualquier país del mundo van a ver que desde la década del 70 para acá simplemente ha retrocedido. No hablemos de nuestro caso particular, que del 2016 hasta la actualidad perdió más de un 20% del poder adquisitivo. Sino sobre otro aspecto que muchas veces olvidamos cuando estamos analizando, y es el salario indirecto. La clase trabajadora puede discutir y luchar y conseguir aumentos salariales. Ahora, si sale de ahí y cuando va a comprar el pan se lo aumentaron, cuando va a comprar el alquiler se lo aumentaron, cuando tiene que ir al colegio, ahora ya el colegio no es un colegio gratuito, tiene que pagar por el colegio. Cuando tiene que ir a la salud tiene que estar en la prepaga o tiene que estar pagando un plus. Ya no puede ir al hospital público porque no funciona. Tiene que pagarse una jubilación privada o algo más que lo ayude. Todo eso forma parte del salario indirecto. Entonces, lo que está ganando nominalmente del sueldo ya no le alcanza para lo que le alcanzaba antes. Y esto no es un fenómeno actual de hoy. Este es un fenómeno que se viene dando, insisto, en los últimos 50 años. Entonces, ¿qué hacer? Una breve nota al empresariado. ¿A dónde apuesta el empresariado? El empresariado tiene claramente dos modelos. Un modelo sigue apostando por el modelo financiero. Por un modelo financiero, ¿a quién le vende? Lo señaló Marta cuando hablaba de la importancia del salario.
las crisis que viene teniendo estos tiempos el modelo capitalista se deben precisamente a que la clase trabajadora reduce sus salarios. No hay mercado al cual venderle. Entonces yo produzco bienes, ¿y a quién le vendo si no tengo mercado? No hablemos de nuestro país, en los cuales tenemos que vender afuera. Porque el mercado interno, cada etapa del modelo neoliberal, en los 70, en los 90, y el último ejemplo, lo destruye. Lo destruye, no tenemos a quién venderle. Y no somos competitivos en la mayoría de las industrias y sectores para poder salir afuera a vender. ¿Cómo lo compensamos? ¿Cómo lo compensó el capitalismo a nivel mundial? La economía de la deuda. Los bancos nos prestan. Y al particular, ¿qué hacemos? Paguen cuotas. La vivienda la va a pagar en cuotas. El auto lo va a pagar en cuotas. La tarjeta de crédito. El tema es que en un momento dado se corta. Y cada vez que se corta, viene una devaluación generalizada. La crisis del 2008 fue una pérdida de miles y miles de millones de activos a nivel internacional. ¿Y cómo salieron de esa crisis? Los estados prestándole cientos de miles de millones de dólares a los bancos. ¿Por qué? Porque se caían los bancos, se caía todo. ¿Y qué hacían los bancos? Remataban las viviendas de la gente. La gente iba a la calle. ¿Cómo reactivan la economía? Inyecciones de deuda. ¿Qué es lo que hace Estados Unidos para poder mantener esa deuda que tiene, que es una deuda impagable en Estados Unidos? Emite, crea dinero. A partir de ahí, y por eso insistía con el tema de la educación y la importancia que tiene la educación, se creó una nueva mentalidad en la cual se rompieron los lazos de solidaridad. La lógica es el individualismo, la lógica es el emprendedurismo. Todos podemos y todas podemos transformarnos en ricas, personas poderosas. Y es falso, y sabemos que es falso. Entonces, lo que coincido con aquellos autores que plantean un cambio en el espacio de la lucha de clases, que es lo que tenemos que analizar. Las teorías clásicas de los sectores del socialismo del siglo XIX, de comienzo del siglo XX, planteaban la fábrica como el espacio de lucha de clases. Jorge, Marta señalaron cómo ese espacio de la fábrica no ha desaparecido, pero ha disminuido. Hoy hablamos de la deslocalización, hoy hablamos del fenómeno de la precarización laboral, de yo soy mi propio empleador. ¿Qué hago? Reparto productos. No estoy con otros compañeros y compañeras al lado. ¿Dónde es el nuevo espacio de lucha? Hay un traslado desde la fábrica al espacio de la ciudad. Ahí es donde tenemos los puntos en común. Por eso, en mi caso particular, vengo trabajando ya desde hace varios años con una noción que es la noción del derecho a la ciudad. Es decir, el derecho a la ciudad es ese espacio de lucha que se da por el cual vivimos o tratamos de construir una ciudad mejor para todas y todos. Nos encontramos en ese espacio con que se dan muchos reclamos y hoy esos reclamos están ligados entre sí por el empleo de lo que se llama el lenguaje de derechos. Los sectores feministas reclaman por sus derechos. Los sectores jubilados reclaman por sus derechos. ¿Y dónde reclaman? Reclaman ante la justicia. No tengo vivienda, reclamo ante la justicia. No tengo trabajo, reclamo ante la justicia. Yo creo que es necesaria una alianza de esos sectores para tratar de trabajar por un mundo mejor, un mundo diferente. No sé cómo estoy de tiempo, pero debo estar ya en los límites. Así que no voy a entrar en cifras de Argentina para ver cómo se ha deteriorado en el último tiempo y cómo en estos últimos 2 años, como contracara, hay una notable mejora de la productividad. Entonces volvemos al problema de la redistribución del ingreso. Simplemente quiero dejar algunas ideas que creo que podrían por lo menos ser pensadas, como decía Marta, para tratar de cambiar esta situación. Insisto con esa necesidad de una alianza entre los sectores de la clase trabajadora en el más amplio sentido
y sé que lo estoy haciendo en un ámbito que no es justamente de la clase trabajadora, pero creo que hay otro empresariado, además de ese empresariado con el sector financiero, que es un empresariado que piensa en la producción. Y ese empresariado que piensa en la producción y que está comprometido con la producción es un empresariado que tiene que incorporar tecnología, porque hoy sin incorporar tecnología no hay ninguna chance, y al mismo tiempo tiene que estar pensando seriamente como piensan aquellos países más desarrollados. Creo que uno de los ejemplos es Francia, con toda la problemática social que tiene Francia hoy y que enfrenta hoy, en la cual desde hace ya 15, 20 años han incorporado una jornada de trabajo de 35 horas, con un aumento de productividad, porque este es el fenómeno. No es, reduzco la jornada, le bajo el salario, reduzco la jornada, aumento el salario y tengo más productividad. Entonces, muchas veces las cifras que nos llegan son cifras distorsionadas para mostrarnos cómo el excesivo reclamo, los excesivos derechos de la clase trabajadora son los que perjudican o afectan la productividad. La productividad la afectan otros aspectos. Se necesita una reforma fiscal progresiva, no una reforma fiscal regresiva como tenemos, es decir, una reforma fiscal que vaya sobre las rentas financieras e inmobiliarias, sobre las sucesiones y sobre las grandes fortunas, y no sobre el IVA, no sobre los salarios, no sobre el consumo, que termina afectando al empresariado. Y esto es lo que tenemos que darnos cuenta. Se necesita una reforma judicial en serio. Hablaron, Marta, de la inseguridad jurídica, y la inseguridad jurídica es general. Y nos damos cuenta cuando nos toca a nosotros personalmente. Y tenemos que plantear el tema de la cogestión laboral. ¿Por qué? Porque la cogestión laboral ayuda al crecimiento. Y tenemos ejemplos prácticos. Cuando se habla de la famosa reconstrucción alemana después de la Segunda Guerra Mundial, se hizo a partir de la cogestión. Fue el único país del mundo que incorporó el manejo de la empresa en forma tripartita igualitaria, con intervención del Estado, de la clase trabajadora y de las empresas. Y tuvieron una ganancia constante. ¿Por qué? Porque ese diálogo del que hablaba Marta era un diálogo permanente. Las tres patas estaban interesadas. El Estado en aumentar la productividad, en vender al extranjero y en tener una sociedad que tenía buenos ingresos y que vivía bien. El empresariado quiere obtener ganancia y es lógico, es parte de la lógica del funcionamiento del sistema capitalista, y la clase trabajadora quiere vivir mejor. Entonces, esa cogestión tenemos que plantearla, tenemos que conversarla. No es un cuco. ¿Y cómo logramos todo esto? ¿Es una utopía? A mí un autor que me gusta, David Harvey, que habla de una utopía realizable. Él dice, una utopía es el modelo neoliberal que dice que va a derramar en la medida en que ya 3 o 4 capitalistas concentran más plata y eso les va a alcanzar para toda la gente. 50 años muestran que no. 50 años muestran el aumento de pobreza, de la exclusión, de la destrucción medioambiental. Entonces, yo creo que si no se rompe el paradigma neoliberal, si no se rompe ese sentido común del individualismo, de la exclusión, del odio a la otra persona, a esa que me está quitando el trabajo o que me está sacando mis espacios, no hay solución. Y para eso hay que apostar por una educación inclusiva, una educación basada en el pensamiento crítico, en que no somos quienes estamos en la docencia quienes venimos a traer la palabra autorizada, sino quienes aportamos nuestro saber, un saber que puede ser más específico, más puntual, más técnico, y conversamos con la otra persona, porque todas las personas tienen un saber para aportar y acostumbrarnos a pensar. Cierro con unas muy breves palabras de el pensador brasileño Freire, quien dice, la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que pueden cambiar ese mundo. Gracias. Bueno, hemos así llegado al final de este panel, los nuevos desafíos de las relaciones laborales. Agradecer a los panelistas el estricto
uso del tiempo, a todos y a todas ustedes la atención dispensada y seguramente quedan preguntas y disparadores para profundizar el debate. Ahora tenemos una pausa café, pero antes les pido para los 4 panelistas un fuerte aplauso y un agradecimiento. Y también para Daniel Di Bartolo, que fue quien nos puso en clima con su introducción. Le vamos a pedir a expositores y panelistas acercarse al centro del escenario para llevar a cabo la fotografía oficial, para inmortalizar este momento de este panel de lujo con el cual arrancamos esta tercera jornada. De algo estamos seguros, que va a haber cosas para charlar en el café, de eso no tengan duda.